Estuvimos percatándonos, observando a través de la televisión, de las redes sociales, YouTube, el eclipse, el eclipse total de sol que afectó o pasó por encima de una gran franja de territorio de este a oeste de Sudamérica. Ese eclipse total dejó una señal para América, para los latinoamericanos y para el mundo, en cierto modo. Este eclipse total representa como un ultimátum, como una última oportunidad que Dios le da a la humanidad, y de manera muy específica a la zona de territorio ya mencionada, Sudamérica y los latinos, en fin, como una última oportunidad que Dios le da a los inconversos para que se arrepientan y vengan a los pies del Señor, y a la iglesia que pudiera estar un poco débil en la fe, pues que nos fortalezcamos y nos preparemos para estar en condición de escuchar la trompeta cuando el Señor venga por su iglesia. Hay otro evento que ocurrió al siguiente lunes. El eclipse fue el lunes 14. Al siguiente lunes 21 ocurrió el acontecimiento de la aparición de la estrella de Belén. Nosotros comentábamos en otras ocasiones que cuando Jesús nació, apareció en los cielos esa señal de la estrella de Belén. Entonces, en el Antiguo Testamento, anunciando el nacimiento del niño Jesús, 2000 años después, 2000 y algo de años después, reaparece la estrella de Belén en los cielos, en esta ocasión anunciando que en breve el anticristo tomará el control de la humanidad. Son dos señales poderosas. El anticristo no podrá ser conocido por la humanidad hasta que suene la trompeta y el Señor levante su iglesia. Pero esa estrella, la aparición de esa estrella, reitero, está haciendo un anuncio para la humanidad. Anunció el nacimiento de Jesús y ahora anuncia la salida del anticristo. Dicho esto, también quiero decirle que nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos visión. Dios espera que tengamos discernimiento y nosotros deberíamos optar por indagar, investigar en las medidas que podamos. Y en ese sentido, sería bueno que nosotros nos percatáramos de los pasos que están surgiendo, cómo la humanidad sigue preparando el escenario a través del liderazgo que está señalado para esos fines. En ese sentido, ya hay un código que se está mencionando reiteradamente, y que la humanidad, pues, de alguna manera está acoplándose, porque esos elementos van a tener una función, un rol muy importante. El nombre del código es el código QR. Yo menciono el nombre para cuando usted escuche por las redes, por la televisión, por donde sea, que usted escuche ese nombre, póngale mucha atención, porque esos elementos son un eslabón más para donde la humanidad está siendo preparada para cuando este sistema, la plataforma del anticristo, comience a funcionar debidamente, cuando Dios se lo permita de manera plena, pues ya la humanidad estará entrampada en esos elementos. Vamos de inmediato a comenzar
con la parte de la palabra que corresponde para esta noche bajo el tema sin fe no será posible. Daniel Polanco, tome nota del tema. Sin fe no será posible. Sin fe no será posible, porque la palabra dice, la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? ¿Cómo se incrementa la fe? Bueno, vamos a ver aquí en el libro de Daniel, capítulo 1, un verso primero, el verso 8. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Dice Daniel 1:8. Pero primeramente déjeme decirle, hubo un momento de la historia en el pasado, en el Antiguo Testamento, donde Dios preparó un pueblo y permitió que las autoridades de ese pueblo, el pueblo caldeo, fuesen e invadiesen, asediasen, rodeasen al pueblo de Israel, y Dios les permitió que se llevasen lo que Dios quiso que se llevasen a Caldea. Y de esa manera, Daniel y otros jóvenes llegaron a Caldea producto de ese exilio forzado que las autoridades caldea, con el favor de Dios, hicieron de parte de los israelitas del pueblo hebreo. Entonces, en este libro se recogen algunos de esos episodios. Por eso Daniel 1:8 dice, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey y del vino, y le pedía a las autoridades que no le obligasen a contaminarse con lo que ellos comieran. Observe usted, Daniel era el líder de los demás jóvenes. Se había estado buscando jóvenes hebreos que no tuviesen ninguna falta, ninguna tacha físicamente, moralmente, etcétera, que fuesen propicios para trabajar en palacio real, palacio del rey. Y de esta manera trasciende Daniel, cuyo nombre en la Biblia se registra como Belsasar, y aparecen tres jóvenes que están por debajo del liderazgo de Daniel. Así que Daniel o Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, esos nombres, esos tres nombres, los cuatro nombres son nombres caldeos, y la autoridad caldea se lo puso cambiando el nombre hebreo que ellos tenían y poniéndole los nombres caldeos que tenían un significado de acuerdo a los planes y propósitos de la autoridad caldea. No vamos a hacer comentarios acerca de los nombres, vamos a destacar los elementos que puedan reforzar la fe del creyente, en el sentido de que estamos esperando. Ayer en la madrugada yo oraba, y mientras yo oraba en un formato de oración que tenemos gracias al Espíritu Santo y su guianza, el Espíritu Santo me trajo a mi mente será un acto de fe. Yo recuerdo que titulamos un mensaje casi así mismo. Bueno, porque tenemos otro bastante parecido. Eso quiere decir que Dios está muy interesado en que la fe del creyente sea levantada, sea reanimada. En esta ocasión reitero el tema: sin fe no será posible. Y Dios quiso que trajéramos algunos episodios, algunos pasajes de este libro de Daniel para resaltar la fe de ellos y traerla a nosotros, para nosotros aprender de ahí, emular el esfuerzo, la responsabilidad de estos jóvenes hebreos. Entonces, ya leído Daniel 1:8, vamos a comenzar a leer en el capítulo 3 de Daniel algunos versos. Por ejemplo,
El verso 14 de Daniel 3 dice: habló Nabucodonosor y les dijo, se refiere a los jóvenes: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros, es decir, ustedes, no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Como has escuchado, el rey iba a tener una gran ceremonia, tenía convidados de todas las provincias que conformaban el reino. Entonces, como los hebreos, el rey los había empleado en casa real, era obvio que la invitación era una invitación como forzada. Debían estar en la ceremonia, no si ellos querían, sino que debían estar. Supongo que por el hecho de que el rey los empleó en el palacio, repito, pues hubo una actitud envalentonada de los jóvenes cuyo líder era Daniel. Yo resalté el hecho de que Daniel se propuso en su corazón. ¿Qué nos proponemos nosotros hoy a propósito de ese evento que se está anunciando? Al menos por esta plataforma se está anunciando cada viernes, el evento del arrebatamiento. ¿Qué nosotros nos proponemos? Debemos hacer propuesta seria y propuesta responsable, porque el tiempo, cada día que pasa, irremisiblemente acorta el tiempo para la venida del Señor a levantar su iglesia. Ya nosotros podemos ir enterando, ¿no?, de que hay naciones que están tomando medidas en relación a sus poblaciones y medidas que se van a ir ensanchando hasta controlarlo todo. Llegará el momento para que se cumpla lo que la Biblia dice, de que nadie podrá moverse aquí, moverse allá, trasladarse aquí, transportarse allá, sin que se les hagan exigencias que en muchos de los casos van a frustrar situaciones, compromisos, etcétera. Entonces, ojo con eso. Daniel se propuso, y los jóvenes que acompañaban a Daniel, o los jóvenes que eran liderados por Daniel, aprendieron de Daniel. ¿Y qué cree usted? ¿Aprendieron de Daniel porque Daniel era un Dios? No, Daniel no era Dios. Lo que pasa es que los jóvenes eran humildes y se abocaron a aprender de Daniel y a llevarse del consejo de Daniel en todo el sentido del consejo de Dios. O sea, Daniel aprendía de Dios y luego los jóvenes aprendían de Daniel. Yo no sé si en este tiempo que estamos viviendo nosotros podemos bajar un poco, bajar lo suficiente como para ser humilde, para ser sencillo y para ser inteligente o sabio. Dios está hablando a su pueblo, pero muchas veces la carne interfiere para no aprender todo lo que se le da. La gente escucha, pero no toda la gente asume lo que escucha. No toda la gente, los hermanos, ponen por obra, por pura voluntad, de lo que escuchan. No van a poner por obra, no ponen por obra todo lo que escuchan. Entonces, los jóvenes de Daniel sí aprendían y ponían por obra lo que Dios quería que aprendiesen por medio de Daniel. Entonces, para continuar, había una estatua que había que inaugurar, había que hacer una ceremonia, todos los representantes provincianos del imperio estaban presentes y se le antojó a Faraón que los jóvenes hebreos estuviesen presentes. Por eso
leímos el 14 y ahí el faraón le dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua que he preparado, que he levantado. Entonces, continuando con el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego responden al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál era el asunto? La urgente necesidad de que los hebreos estuviesen presentes en la inauguración y no solamente estuviesen presentes, sino que se unieran con todos los demás caldeos y invitados a adorar al Dios del faraón. Pero estos jóvenes le responden, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Siguen diciendo, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y puede librarnos de tu mano, oh rey. Porque el rey había dicho, si ustedes no hacen lo que yo espero que hagan, quisiera saber que Dios le va a librar a ustedes. Entonces la respuesta es inminente, inmediata y contundente. Y sigue diciendo el 18, los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, y si no, tocante al asunto, la indisposición de ellos a adorar la estatua. Siguen argumentando, y si no, es decir, si Dios no estuviera a su lado en esa actitud, dicen los muchachos, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a los dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo quiero que usted reflexione sobre esto. Los tres jóvenes eran tres judíos que habían sido formados bajo el liderazgo de Daniel, al menos en el tiempo que llevaban allá en Caldea. Entonces, el rey buscó a estos jóvenes por su condición física, moral, etcétera, y lo colocó en palacio a trabajar para él. Y estando ellos trabajando para el rey, al rey se le antoja que ellos debían estar presentes en la ceremonia. Y no solamente estar presentes, sino adorar a la estatua. Por lo que ellos, envalentonados, con una actitud firme, entonces le dijeron que no. Como queriendo decir, nosotros no estamos aquí para adorar ídolos, para adorar dioses ajenos, estamos aquí para trabajar contigo, ayudarte en lo que podamos, pero en este caso no. Nosotros personalmente nos negamos a adorar, a estar presente en la ceremonia de inauguración de la estatua y adorarla. No lo haremos, aunque Dios nos deje solo. Supongo que eso pasó por su mente, porque el rey le había dicho, quiero saber que Dios podrá librarle de mi mano si ustedes no hacen lo que quiero. Entonces, ellos le dicen, aunque Dios no nos libre, nosotros no estamos dispuestos a adorar a tu Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero que usted piense, en aquellos tiempos los reyes podían disponer de la vida de la gente, de lo que estaban bajo su responsabilidad. El rey podía matar, podía librar de matar, como se traduce como que podían matar y podían dar vida, en el sentido de librarle o dejar sin efecto una sentencia de muerte. Entonces, era una situación, había muchos convidados allí y el rey estaba a la expectativa y pendiente de los jóvenes y los allegados caldeos, los allegados al rey caldeos, que estaban celosos de que el rey pusiese a esos judíos a trabajar en palacio y que ahora esos judíos no quisiesen sumarse a las ceremonias de inauguración y adoración al Dios del rey. Eso tenían furiosos a los caldeos allegados al rey. Entonces ellos
destacaban cualquier tipo de actitud negativa de los judíos para con el rey. Entonces, continuando la lectura, dice el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y el 25, y el rey dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y al aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Resulta que se había preparado un horno para echar allí como sentencia a la negativa de los jóvenes a adorar y a participar de la inauguración de la estatua. Como ellos mantuvieron su negativa, pues pusieron el horno al máximo de fuego y por orden del rey procedieron a echar a los 3 jóvenes, pero pasó algo. Los jóvenes, las personas que participaron a echar a los 3 jóvenes al horno de fuego fueron los que resultaron quemados. Y los 3 jóvenes cayeron, sí, en el horno, cayeron, pero cayendo ellos, cayó un cuarto personaje. Ese cuarto personaje correspondía nada más y nada menos que al ángel de Jehová. En el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 7, habla de ese personaje que todo aquel que ama y teme a Dios, Dios estará librándole, Dios estará con él, y así estuvo Dios con ellos en medio del horno de fuego. Porque Dios da promesa y quiere que nosotros creamos en su promesa. Si nosotros permitimos que nos pase por la mente una ligera duda, ahí mismo caemos. Los 3 jóvenes no hicieron resistencia, no lo registra la Biblia, no hicieron resistencia, se dejaron echar en el horno de fuego, se dejaron echar confiando en Dios y confiando en esas promesas. Bueno, dice la Biblia que ni un pelo se le quemó, pero vamos a seguir mirando el desarrollo de estos acontecimientos. En el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Oiga bien, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar al otro Dios y no al suyo. Es decir, se limitaron a adorar y a mantener firme su fe en el Dios suyo, los judíos. Entonces, el faraón está alabando el esfuerzo y la disposición y la actitud de Sadrach, Mesach y Abed-nego en vista de que ellos honraron a su Dios manteniendo la actitud de negativa de entregarse en la ceremonia de inauguración del ídolo y a su adoración y Dios, al ver que ellos mantuvieron su fe firme, los honró, se fue al horno de fuego con ellos y allí lo libró de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Igual situación pasó con Daniel, igual no, situación semejante, parecida pasó con Daniel, pero más tarde entraremos en ello. En Daniel 6, capítulo 6, vamos a estar leyendo Daniel 6, verso 4, 5
y 10. El verso 4 dice: entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta alguna, porque él era fiel, refiriéndose a Daniel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿De dónde usted cree que salían estas artimañas? Del mismo que saca a relucir las artimañas hoy. El enemigo argumentaba a esos hombres para hundir o hacer hundir a Daniel. Pero hoy el mismo enemigo trae argumentos que puedan facilitar el hundimiento de algunos de nosotros en este tiempo que estamos esperando la venida del Señor, la venida inminente. ¿Creen que Satanás sabe que Cristo está a punto de levantar su iglesia? ¿Creen que Satanás sabe que nosotros estamos tratando de crear o apropiarnos de una actitud más correcta, más idónea con la fe? Satanás sabe todo eso. ¿Vendrá Satanás con los argumentos a los suyos para que los suyos no sean de tropiezo a nosotros? Claro que sí. ¿Qué aprendemos aquí con estos jóvenes? Vemos que se levantaron personas para luchar contra Sadrach, Mesach y Abednego, de la misma manera que se levantaron personas para luchar contra Daniel. Había una acechanza contra Daniel, una acechanza continua. Había una acechanza continua contra los jóvenes a los cuales lideró Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué creen? ¿Que esa acechanza solamente fue en aquel tiempo? No, esa acechanza es hoy. ¿Cuál era el tópico en aquel tiempo? El rey quería que los jóvenes estuviesen con él en la ceremonia y que adoraran a su Dios. ¿Y el tópico hoy cuál es? El enemigo se pretende tumbar nuestra fe. Si tumba nuestra fe, tumba nuestra visión, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Y al fin va a pasarnos factura. El enemigo estaría pendiente si nosotros estamos lo suficientemente endebles como para no escuchar la trompeta. El enemigo no cesa con esa labor ministerial diariamente. Y él busca, como conocedor de nuestras actitudes y de nuestro comportamiento, él busca la parte débil de nosotros y trata de destacar la parte débil en nosotros. Y él trata de estrujarnos nuestra propia cara, nuestras debilidades. Por lo que él, cada día llevando minuciosamente su labor de obstaculizar, zarandear o presionarnos para menguar nuestra fe, menguar nuestra voluntad, menguar nuestra actitud y hacerla indeseable en el cielo. Entonces, ¿qué nos proponemos nosotros hoy? Se está haciendo tarde. ¿Qué nos proponemos nosotros hoy? Se hace tarde. En el 2021 comenzará un avivamiento mientras los agentes del anticristo, de las tinieblas, están a todo dar
terminando de preparar la plataforma desde donde va a funcionar ese sistema, el sistema de la bestia. Dios en su misericordia nos ha permitido a nosotros ver todo tipo de señales. A los que optamos por información, por informarnos, y a los que no optan por informarse, le llevamos la información aún junto con los estudios. Pero yo no sé si la valoran, no sé si la aprecian, no sé qué están haciendo por sí mismos. Hemos recalcado que Daniel se propuso en su corazón. Sabía Daniel que había emprendido una responsabilidad al entrar a trabajar con el rey. Y no solo él, sino acompañado de 3. Eso quiere decir que Daniel asumía su responsabilidad, pero tenía que mantener el visto sobre los 3 jóvenes para que ninguno, de ningún lado de los 4, viniese el fallo a Dios. Nosotros hoy estamos para aprender de la fe de estos jóvenes. Pero ¿qué cosa influyó en la fe de estos jóvenes? El propósito y la voluntad de Daniel de no contaminarse. ¿Tenemos nosotros hoy algún tipo de voluntad y de propósito de no contaminarnos? ¿O pretendemos oír la trompeta sin proponernos nada? ¿Qué es lo que tú te propones? ¿Qué te propones hacer para agradar al cielo y que definitivamente puedas escuchar la trompeta? Gloria a Dios. Dios tenga misericordia. Quedamos leyendo el verso 5. Y el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, quiere decir que estaban en la línea frente a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, delante de su Dios, como lo sabía hacer antes. 3 veces orándole a Dios, porque él estaba seguro en quién había creído. Por eso oraba 3 veces. Y es que la oración del justo puede mucho. La oración de alguien que le cree a Dios puede mucho. Y mucho más si uno no descansa o no se cansa de orar. Oras una vez, 2 meses, una semana, 2 meses, un año orando, 5 años orando. No dejes de orar porque Dios no se cansa de escucharte. Él va a seguir escuchándote hasta que Él le plazca darte, otorgarte la victoria. Y en este tiempo que estamos viviendo, nos conviene a nosotros orar y orar y orar y orar creyendo. Es posible que uno ore por una persona y que la persona esté muerto. No atiende a la inquietud que Dios le pone. Pero si uno ora sin descanso, sin desmayo, insistentemente uno ora por esa persona, me refiero cada vez que uno dobla rodilla a orar, viene el Espíritu Santo y le acuerda a la persona. Dios te ayuda a ti, me ayuda a mí a yo poder llevar hacia adelante mi compromiso de oración para con alguien. Y cuando menos los piense, Dios estará honrándonos, otorgándonos la victoria. Otorgándonos la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 13, dice el 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey,
Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace petición a su Dios. Oye, rey, Daniel no te respeta a ti, sino que sin hacerte caso a ti, que eres su rey, él continúa orando 3 veces al día a su Dios, ni hace caso de tu Dios. Oiga bien, yo no sé si usted está escuchando y está dándole sentido a esto. Usted oyó cómo los caldeos le presentaron al rey a Daniel en relación a lo que hacía. Le dicen, rey, Daniel, el cautivo que trajiste de Judá, no te respeta a ti, rey. No te hace caso ni a ti ni a tu Dios, sino que por el contrario, él continúa haciendo oración por su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El verso 14, oye lo que dice. Cuando el rey oyó el asunto, ¿qué fue lo que oyó el rey? Que le dijeron, Daniel, el judío, no te respeta. A pesar de que tú lo pusiste a trabajar en palacio, en tu palacio, no te respeta, no te hace caso, ni hace caso a tu Dios. ¿Qué cree que el diablo le va a decir a Dios de ti, de mí, si hacemos lo malo? ¿Qué crees tú que el diablo le va a susurrar a Dios? ¿Te acuerdas que el diablo es un acusador de nosotros? Oye, ¿cómo le dijeron los caldeos a su rey? Daniel, el judío, te ignora, no te hace caso, ni a ti ni a tu Dios. Por el contrario, se va en oración a su Dios. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque ya habían echado a Daniel en el pozo, en el foso de los leones. Ya habían ido a echar a Daniel en el foso de los leones. La Biblia no dice que hubo que empujarlo. La Biblia dice que él caminó directo hacia el pozo y bajó al pozo porque él sabía que en quien él había creído no iba a permitir que los leones viniesen contra él. Entonces, cuando el rey supo que esto se había consumado, echarlo al pozo, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es, ya esto lo leí, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en su alma, le pesó de gran manera, en gran manera, y resolvió librar a Daniel, librarlo, y va hasta la puesta del sol, trabajó para librar a Daniel. El verso 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, al despedirlo, habiendo él caído en el foso de los leones, el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, él te libre. Entonces el verso 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirve, te ha
podido librar de los leones? El verso 21 dice, entonces Daniel, respondiendo al rey, oh rey, vive para siempre. Mas Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño alguno, porque ante él fui hallado inocente. Dios envió su ángel en el horno de fuego y el ángel estuvo allí librando a Sadrach, Mesach y Abed-nego y le permitió al rey ver al ángel de Jehová. Eso con los tres. Ahora con Daniel lo lanzan en el foso de los leones y el mismo rey ora por Daniel y Daniel fue visitado por el ángel de Jehová. Dice Daniel lo que vio, que el ángel de Jehová cerró las bocas de los leones de tal modo que no le hiciesen daño a Daniel. ¿Saben por qué? Porque Daniel fue encontrado inocente, no solo delante de Dios, sino también delante de Faraón y delante de sus secuaces. Entonces, el 24 dice, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hay acusaciones, hay acusadores, hay quien nos acusa delante de Dios. Pero así como los acusadores de Daniel fueron lanzados ellos al foso de los leones, así también nuestro acusador, Satanás, será lanzado en el lago de fuego. Líbrate tú, hermano, hermana, de ser lanzado junto con él, porque eso dice la Biblia. ¿Qué te propones en tu corazón a propósito de la inminente venida del Señor? Señor sabe que llevamos años escuchando la palabra, y ahora no nos quedan años. Ahora no nos quedan años. Resulta que el Señor, al evaluarnos, ha encontrado nuestra fe enferma, ha encontrado nuestra fe enferma porque ha evaluado que la obra la hacemos, pero la hacemos de manera imperfecta. Muchas veces, muchos de nosotros, Él nos ha encontrado haciendo la obra de manera imperfecta, Ya yo expliqué el viernes pasado en qué consiste el hacer la obra imperfecta. No voy a repetirla hoy de nuevo. Perfecta. Dos tipos de obra y puse ejemplos. La obra imperfecta y la obra perfecta. ¿Tienes tú algún enemigo? ¿Ves tú mal algún hermano en Cristo? ¿Alguna hermana? ¿Estás siendo tú de tropiezo algún hermano o alguna hermana que quiere agradar a Dios? Revisémonos ahora porque hay tiempo ahora. Si nosotros al reflexionar sobre nosotros mismos
y sobre nuestro comportamiento encontramos que posiblemente le estamos haciendo de tropiezo a algún hermano, alguna hermana, revisémonos ahora que hay tiempo. Abandonemos ese comportamiento antes que nosotros seamos encontrados dignos de ser lanzados junto a Satanás en el lago de fuego por acusador. Gloria a Dios. El viernes pasado, reitero, yo hablaba sobre San Juan 12, 25 y 26, o 26, específicamente el verso 26. Y también le di un dato que voy a revisar ahora. Voy a revisar que me confundí en algún aspecto pequeño, pero en fin, un aspecto bíblico. Cuando yo le hablaba de dos muertes, la muerte física y la muerte en el lago de fuego, está corregido. En la primera muerte, la muerte física, dime una definición que no corresponde a la realidad, sino un poco falseada. Tal vez por olvido o no sé por qué, pero caí en eso y después lo recordé. Entonces, hablé de dos muertes, la primera muerte y la segunda muerte. La primera corresponde a la muerte física y la segunda corresponde a la muerte en el lago de fuego, es decir, al lanzamiento de las almas al lago de fuego. Habíamos dicho que Satanás, el acusador, será lanzado en el lago de fuego y que los creyentes que suelan descuidarse y que hayan perdido la voluntad de seguir creciendo, seguir corrigiéndose, seguir formándose, preparándose para la venida, si el enemigo puede quitar la fuerza, si el enemigo con sus habilidades logra quitarle la fuerza, quitarle el interés, algunos creyentes, y esos creyentes bajan en la fe, su visión va a caer al piso. Y si perdió la visión, perdió el entendimiento, el discernimiento, y entonces será peor. Luchemos y luchemos con voluntad. Leyendo la Biblia y leyéndola de corazón, poniendo los sentidos, todos los sentidos, que ningún sentido nuestro se extravíe por inculcaciones del enemigo, que ninguno de nuestros sentidos se extravíe, como advierte el apóstol Pablo. Porque tenemos que la historia de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, según el apóstol Pablo, alguien de ellos fue trastornado en alguno de los sentidos, porque el enemigo es muy hábil. Si nosotros por alguna circunstancia nos encontramos con un espíritu embotado expliqué el viernes pasado, cuando usted afila el filo de un cuchillo para cortar el pollo, por ejemplo, el constante uso de ese cuchillo para cortar pollo todos los días va a hacer que el filo se embote, pierda el filo. Entonces nosotros muchas veces cuando logramos ejercitarnos continuamente, a veces nos agotamos. Entonces tenemos que sacarnos filo de nuevo. Y el filo en el sentido espiritual lo sacamos entrando profundo a la palabra, escudriñando la palabra, no simplemente leyéndola, escudriñándola profundamente, indagando. Pero no debemos incurrir en un segundo error de quedarnos solo con la información de la palabra. Dios está todos los días evaluándonos y Él quiere que no nos atengamos a la información del Evangelio, sino a ponerla por obra.
Dios nos bendiga y que no se mueva nadie hasta que yo los vea todos, por favor. Yo voy, estoy saludando.